Entonces, vamos entonces a ver el tema del día de hoy, que es, vamos a empezar ya con derivadas. Básicamente, yo espero que con todo lo que ya vimos de precálculo, la parte de derivadas y de integrales, que es la última parte del curso, ya sea mucho más fácil. O sea, mucho, pero mucho más fácil, porque ustedes ya van a tener todas las bases de todas las operaciones, de factorización, de cualquier operación que necesitemos hacer, y entonces ya nada más nos vamos a concentrar en ver lo que es la derivada y cuáles son las reglas para la derivada. Entonces, eso va a ser lo único en lo que vamos a concentrar, porque lo demás ya está cubierto. Ya cualquier operación que se necesite hacer, sin ningún problema la van a hacer. Entonces, déjenme ponerles la presentación aquí. Entonces, déjenme abrir la presentación. Y aquí hay algunas cosas que les quiero mencionar en esto de la derivada. Tenemos ya, como empezamos el curso pues en septiembre en lugar de en agosto como normalmente es, tenemos ya el tiempo bastante recortado. Este no es, a ver, déjame ponerlo en pantalla completa. Entonces, pero pues no hay problema porque vamos a poder avanzar más o menos rápido. Vamos a ver lo que es la derivada. Primero, o sea, cómo obtener la derivada de funciones. Ese es el objetivo, a final de cuentas, de esto, pero más que nada, ver cómo se obtiene la derivada de funciones y luego ver cómo se puede aplicar la derivada a cuestiones reales, ¿verdad? A cuestiones prácticas. O sea, ¿en qué a ustedes les va a servir saber derivadas? Bueno, aparte de sufrir en la materia de cálculo, pues les va a servir para otras cosas. Ahora, esta parte de la derivada tiene una explicación bastante extensa en la parte teórica, o sea, en la parte en la que se fundamenta la derivada. Y es muy importante que para la sesión del viernes vean los videos que les voy a subir, que van a ser precisamente videos que van a estar enfocados a explicar la parte práctica, o sea, no práctica, más bien la parte teórica de la derivada. O sea, teóricamente, cómo se define la derivada y de dónde aparece la derivada. Yo aquí voy a ver un concepto muy rápido, solamente para iniciar con lo de la derivada, pero ustedes en las videos que les voy a subir el viernes, que necesito que sí los vean esta semana, todos, porque van a entender exactamente de dónde viene la operación. Aquí básicamente voy a repasar nada más unos conceptos previos y vamos a pasar directamente a las primeras reglas para obtener la derivada de funciones. ¿A qué me refiero con esto de conceptos previos? Bueno, la derivada tiene que ver con velocidad. Ahorita vamos a explicar más o menos por qué. Y esto tiene que ver con velocidad porque es una razón de cambio. La derivada, a final de cuentas, es una razón de cambio. ¿Cómo cambia una variable con respecto a otra? En este caso, ¿cómo cambia la variable dependiente con respecto a la variable independiente? O sea, derivada de x con respecto a y. La independiente con respecto a la dependiente. Estos conceptos previos de velocidad es importante entenderlos porque se cortó un poquito el audio, pero ya está de regreso. Esto de la velocidad hay que entenderlo porque está directamente relacionado con la derivada. La derivada también se le llama velocidad instantánea. ¿Y qué diferencia tiene con la velocidad promedio? Vamos viendo un ejemplo o una cuestión práctica. Imagínense que un automóvil recorre una distancia de 80 kilómetros en una hora. Entonces, nosotros, de las operaciones que ustedes ya vieron en física, pues es muy simple, ¿no? Si yo quiero saber cuál fue su velocidad promedio, por eso lo puse aquí en teneguitas, promedio, pues es muy sencillo, ¿verdad? Y ustedes ya saben que la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? Entonces, velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo.
Pues en este caso, si recorrió este automóvil 80 kilómetros en una hora, pues vamos a dividir 80 entre 1, ¿eh? Que me da 80 kilómetros por hora. Ok, esa es la velocidad promedio. Quiere decir que si el automóvil recorrió esa distancia en una hora, tuvo una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Pero eso no quiere decir que en todo momento la velocidad del automóvil fue 80 kilómetros por hora. Vamos pensando en algo práctico. Por ejemplo, si yo quisiera representar en un eje XY, donde aquí en el eje de las X voy a poner la distancia, y acá en el eje de las Y voy a poner el tiempo, aquí sería tiempo, y acá sería distancia, distancia. Entonces, si yo quisiera representar gráficamente el recorrido del automóvil, pues probablemente podría trazar una línea de esta forma, ¿no? Donde tengo yo pues aquí el tiempo de una hora y la distancia recorrida. ¿Qué tan real creen ustedes que sea esta gráfica respecto a el recorrido de un automóvil que recorre 80 kilómetros en una hora? ¿Cree que sea real? O sea, que esta línea realmente describa el movimiento real como ocurre en la práctica. No. No, para Tiene que nada. ver la aceleración, ¿no? Exactamente. Aquí, esta línea recta lo que quiere decir es que siempre se mantuvo una proporción entre el tiempo y la distancia. Es decir, prácticamente de cero empieza a aumentar la velocidad en la misma proporción hasta que llega a los 80 kilómetros por hora. Pero ya sabemos que pues un automóvil no va a arrancar de esta forma. Probablemente al principio arranque así, ¿no? Despacito. Lo va aumentando su velocidad probablemente más, hasta que probablemente sí aparezca un poco una línea como esta, y finalmente termine pues a lo mejor disminuyendo. Eso es si tenemos, pues no sé, pensando en la cuestión práctica, un camino, una carretera muy bien hecha, pero probablemente tiene un comportamiento muy distinto. A lo mejor es pues empieza acelerando así, luego después se mantiene la velocidad igual, luego después vuelve a aumentar hasta que llega a la que está. Realmente puede haber muchos recorridos. Bueno, la cuestión aquí es que si nosotros tenemos o pensamos en una función que describa ese movimiento y pensamos en algo más práctico, pues a lo mejor voy a imaginar que ese sería el recorrido práctico, ¿no? Que al principio acelera un poco más lento, después va aumentando, probablemente alcanza una velocidad más alta y finalmente recorre mayor tiempo mayor distancia en menos tiempo. Por ejemplo, de aquí, sería como hacemos como por aquí, recorre más distancia en menos tiempo, porque desde aquí hasta aquí es mucho menos tiempo en lo que recorre esta distancia. Esto sería, si es pues pensando que fuera un recorrido un poco más real. Entonces, ¿qué diferencia hay entre velocidad promedio y velocidad instantánea? Si yo me imagino un punto aquí en este recorrido, por ejemplo, digamos ahí, no sé cuánto sería ahí, pero digamos que ya es una hora, sería como un poquito más de media hora, a lo mejor como unos 35 o 40 minutos. En ese punto, seguramente la velocidad no fue 80 kilómetros por hora. Seguramente no, porque miren, si fuera 80 sería hasta por acá. Debería llevar esta distancia, como la línea recta ideal, pero realmente lleva apenas esta porque arranca a menor velocidad. Entonces, quiere decir que este dato de aquí es nada más como un dato como de referencia, como de la velocidad promedio entre todo el camino, pero realmente en cada punto de esta curva, que supuestamente aquí decimos que es el recorrido real, en cada punto de esta curva tiene una velocidad distinta, que no es 80, a lo mejor en una parte fue 70, 75, en otra fue 30, 40, va a ir cambiando. El promedio es 80, pero en ningún punto de aquí a lo mejor siquiera alcanzó exactamente los 80. El concepto de derivada es más bien velocidad instantánea, no promedio. Entonces, cuando yo quiera saber la velocidad justamente en este punto, no me va a servir la formulita de distancia, velocidad igual a distancia entre tiempo. Esa es una velocidad promedio. La velocidad exacta en este punto de aquí
solamente la podría saber si yo trazo una línea que sea tangente, o sea, matemáticamente lo tendré que determinar trazando una línea como esa que está ahí. Déjenme quitar esto para que sea más claro. Una línea que sea tangente al punto ese donde quiero determinar la velocidad instantánea, ese punto de ahí. Y matemáticamente la derivada está definida como el cambio instantáneo en un punto donde una línea tangente toca a la función. Así matemáticamente, es algo abstracto, a lo mejor no tan aplicable en forma práctica, pero eso es la definición. Quiere decir que si yo tomo en cuenta otro punto, por ejemplo este de por acá, pues la velocidad instantánea en ese punto va a ser distinta. Y en ese punto tendré yo que trazar otra línea tangente, o sea, que toque la función en ese punto. En el video que les voy a subir del viernes se explica un poco la base teórica de que es una línea tangente y una línea secante a una función. Ahí lo van a entender mucho mejor, pero aquí lo que quiero que entiendan es la velocidad entre velocidad promedio e instantánea. Mientras que la velocidad promedio me da una velocidad teórica que probablemente en ningún punto ocurrió, no exacto. En la velocidad instantánea, si yo pudiera tener una función distinta a esta de velocidad es igual a distancia entre tiempo, en la que yo pudiera incluir cualquier tiempo, o sea, un tiempo cualquiera, no sé, decir, a ver, cuando llevaba 32 minutos, ¿a qué velocidad iba? Y tendrá que ser una velocidad muy específica, o sea, muy, muy particular. Ah, pues sucede que si yo hago la derivada de la función, si esta línea verde fuera la función y yo pudiera obtener la derivada de esa función, entonces sí podría tener una fórmula que yo sustituya el tiempo y me diga exactamente la velocidad instantánea en ese punto de la función. Esa es la diferencia entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es más real y me da el valor en el tiempo exacto. En cambio, la velocidad promedio, pues nada más la velocidad promedio en todo el recorrido. A lo mejor en algún punto cruzó los 80 kilómetros por hora, pero muy probablemente la mayoría del recorrido no es a 80 kilómetros por hora. Profe, Sí. entonces la velocidad instantánea viene siendo como la velocidad constante. No, porque una velocidad constante sería así, mira, por ejemplo, sería, bueno, velocidad constante sería la línea recta roja, porque si se mantiene exactamente a la mitad del eje XY, sería exactamente igual. O sea, todo el tiempo estaría incrementando. O sea, velocidad constante sería que recorro 10 minutos, por ejemplo. Aquí, imagínate que aquí fueran 10 minutos. Y acá recorro, por ejemplo, 8 kilómetros. Recorro 20 minutos, voy a inventar aquí, aunque no está a escala, 20 minutos. Y acá forzosamente tendría que ser, de este lado, 8 kilómetros, tendría que ser 16 kilómetros. ¿Te fijas? O sea, proporcional. 10 minutos, 8 kilómetros, 20, 16, 30 minutos, pues lo que corresponda más 8 serían 32 y así, ¿no? Entonces, sería constante, o sea, no, velocidad constante y velocidad instantánea no es lo mismo. Podría Okay, yo mantener constante la velocidad del automóvil todo el recorrido, llegar, por ejemplo, a 80 y de ahí mantenerme siempre 80. sí. En ese caso, en el recorrido, cuando ya vaya a 80, pues la velocidad instantánea, si es siempre constante, entonces la instantánea en cada punto sería la constante. Pero es muy difícil mantener, o sea, que todo el recorrido sea la misma velocidad. Pero sí hay una relación. Si todo el recorrido fuera constante y yo quisiera sacar la velocidad instantánea en todos esos puntos, pensando idealmente que se pudiera hacer constante todo el recorrido, entonces sí sería la misma instantánea, porque en la línea recta, ¿qué pasa cuando yo quiero trazar un punto aquí? Si yo quiero trazar una línea tangente ahí, pues es la línea tal cual. Entonces, si fuera todo constante, la instantánea sería la misma, ¿verdad? Porque en todos momentos fue la misma. Aquí la cuestión es que en la realidad los fenómenos no ocurren en forma constante. Fenómenos no nomás de velocidad. Imaginemos, por ejemplo, ustedes que ven cuestiones de microbiología, ¿no? ¿Verdad? Algo de, por ejemplo, absorción de nitrógeno por una planta cuando ustedes fertilizan, ¿no? Bueno, pues si viéramos la gráfica
de tiempo contra cantidad de nitrógeno, por ejemplo, vamos viendo porcentaje de nitrógeno absorbido, lo más seguro es que el comportamiento de esa variable no vaya a ser una línea recta. Lo más seguro es que va a ser una curva y a lo mejor al principio absorbe mucho y después ya, por más que le eche, ya no absorbe, ¿no? Entonces, normalmente las funciones no son líneas rectas. Si fueran líneas rectas sería muy fácil analizarlas, pero normalmente no son líneas rectas. Las funciones normalmente son curvas y a veces son cuadráticas o son de otro tipo de funciones, ¿no? Entonces, cuando la línea o el comportamiento de la función no es lineal, ahí es cuando ya la velocidad instantánea es distinta en cada punto. Efectivamente, si fuera lineal, en cada punto sería la misma y sería constante, ¿no? Si tienes razón en eso, de que si fuera constante, la instantánea sería la misma en todos los puntos. Aquí la cuestión es que en la realidad normalmente los fenómenos no son así. Casi todos tienen una variación y la función puede cambiar, ¿no? No nada más así, puedes tener varias curvas, ¿no? Ok, entonces como concepto, si yo saco la derivada, entonces sí tengo la velocidad instantánea en un punto de esa función. Claro que de esa función, esa f de x, tendría yo que conocer cómo se comporta. A lo mejor voy a inventar que esta función fuera 2x cuadrada menos 5, ¿no? Que esa función describiera exactamente esa línea verde. Si eso fuera así, entonces yo tendría que obtener la derivada para saber después en cada punto del tiempo cuál es la velocidad instantánea en ese punto. Y seguramente sería distinta, ¿no? Ok. Entonces, como definición, ustedes la van a encontrar en los libros de esta forma. Derivada de una función f en un número, x igual a, o sea, en un punto, se puede dar como esto. Normalmente la derivada se escribe como una f, o sea, una f con una comita en la parte de arriba. Si una función es normalmente f de x, su derivada es f comita x. Así se escribe normalmente. Ahorita vamos a ver toda la simbología. Pero esta es la definición que van a encontrar en los libros y que probablemente, o no probablemente, en alguno de los videos que les voy a subir, viene explicado exactamente de dónde sale esto, pero es un poco más teórico que práctico. Es el límite de esa función evaluada en a más un incremento, que aquí se le pone h, menos la función evaluada en a, cuando esa h tiende a 0. Cuando ese incremento es muy pequeño. Esa es la definición. Pero esta definición pues probablemente no nos sirva mucho en cuanto a poder nosotros entender algo un poco más práctico. En forma práctica podemos definirlo como una razón de cambio instantáneo de la variable independiente, o sea, de la variable x con respecto a la variable dependiente, que normalmente es y. Si yo voy a tomar una función como xy, pues siempre va a ser la variable independiente es la x y la dependiente es la y porque depende su valor de x. Entonces, en forma práctica es una razón de cambio. Es cómo está cambiando en forma instantánea una variable con respecto a otra. Y entonces nosotros en este momento más que nada nos vamos a centrar en ver las reglas de derivación y vamos a dejar para la sesión siguiente del viernes que ustedes revisen el fundamento teórico de dónde aparece la derivada, cómo es que se define. Ok, la notación de derivada. Nosotros tenemos una función, ya sabemos que f de x es lo mismo que poner y. Yo cuando pongo una función, es lo mismo que ponga f de x es igual a x cuadrada más 5, o que ponga y igual a x cuadrada más 5. Yo ya sé que la y es f de x. Bien, pues esta notación, o sea, cómo se indica la derivada se indica de todas estas formas. Y todas son equivalentes, ¿eh? Para que cuando lo vean de una forma u otra sepan que es exactamente lo mismo. Poniéndole una comita a la f, con f comita de x es lo mismo que derivada de la función de x. Poniéndole una comita a la y, así, y con comita significa derivada de y con respecto a x. O indicándolo así, dy sobre dx, derivada de y con respecto a x. Y en algunos libros también se incluye así, una d mayúscula con una x como subíndice. Todas las 4 notaciones significan derivada de y con respecto a x, o derivada de la función con respecto a x.
todas. Entonces nosotros, o yo normalmente acostumbro más utilizar estas dos, esta de y con comita o la de derivada de y con respecto a x. Pero si ustedes se la encuentran en algún libro de una forma diferente, sepan que es exactamente lo mismo. Bien, vamos a empezar con las reglas de derivación que ustedes probablemente les vaya a convenir irlas poniendo en una tablita o en un formulario. De hecho, yo les voy a subir las principales fórmulas que vayamos viendo, las voy a subir al Classroom como un archivo PDF donde vienen todas las fórmulas. Ahorita vamos a ver las primeras 5, que son las primeras más básicas. La primera de las reglas de derivación es que si yo tengo la derivada de una constante, es igual a 0. O sea, que si yo quisiera sacar la derivada con respecto a x de 55, por ejemplo, pues ese es un número que no tiene nada que ver con x. Es como cuando sacábamos los límites y en el límite, en la función no aparecía la incógnita. La derivada con respecto a x de 55 es igual a 0. Cualquier valor constante, su derivada es 0. Esa es la primera de las reglas o de las fórmulas, digámoslo así, de derivación. La segunda es que cuando yo derive x con respecto a x va a ser igual a 1. O sea, la derivada de x es igual a 1. Si mi función es x, su derivada, que ya vimos que es lo mismo que f con comita, es igual a 1, por definición. Entonces, cuando tengan la derivada de x elevado a la potencia 1, es 1, tal cual. Y luego viene el caso en el que la x o la variable independiente no esté elevado a la 1, esté elevado a otro exponente diferente. Esta tercera significa derivada con respecto a x de x a la n, donde la n es un número real. Quiere decir que la n puede ser pues 1, 2, 3, menos 5, menos 4, lo que sea, ¿no? Quiere decir que cuando tenga yo la derivada de x a la n, voy a poner n multiplicando a x a la n menos 1. Esa va a ser la derivada de x a la n. O sea, ahorita vamos a ver ejemplos numéricos para que quede claro todo eso. Pero ahorita, como regla o como fórmula, tenemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Luego, cuando tenga yo una constante multiplicada por una variable de x, como por ejemplo aquí la c significa constante, por eso lo puse aquí. C por una función de x. Daría lo mismo, o es lo mismo que yo saque la constante fuera de la derivada, y solamente saque la derivada de la función. Quiere decir que cuando tenga yo, por ejemplo, derivada con respecto a x, digamos de 5x cuadrada. 5x cuadrada. Bueno, yo veo que es una función en el que el 5 es una constante, esto que le estamos llamando c aquí, y la x es una variable. Entonces quiere decir que yo voy a sacar el 5 fuera de la derivada y voy a sacar nada más la derivada de la x cuadrada. Derivada de x cuadrada. Eso quiere decir la fórmula. Que cuando haya una constante multiplicada por una variable, la constante la saco fuera de la derivada y luego saco la derivada de la pura variable. Y la 5, que pues a lo mejor no es tanto una fórmula, pero sí una definición, es que si yo tengo varios términos en función de x sumados o restados, y tal vez debí haber puesto un menos, porque realmente aplica para suma o para resta, cuando estén varios términos sumados o restados, yo voy a ir sacando la derivada de cada término en forma independiente. O sea, si yo tengo 3x más 2x cuadrada, y quiero sacar la derivada de esto, voy a sacar la derivada del primer término más la derivada del segundo término. O sea, lo único que dice es que voy a sacarlas individualmente y voy a hacerle caso al signo que esté aquí. Aquí me faltó agregarle el menos, ahorita lo corrijo. Puede ser más o puede ser menos. Y obviamente cuando haga la derivada va a ser el primer término más o menos la derivada del segundo más
menos la del tercero, más todos los que haya, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ahorita poquitos, con estas 5 primeras reglas, o primeras 5 fórmulas de derivación. Entonces, ejercicios. Primera, tengo yo la función y igual a 3x cuadrada. Una función muy sencilla. Y quiero obtener su derivada, o sea, su dy con respecto a dx, o lo que es lo mismo, y con comita, que ya sabemos que significa derivada de y con respecto a x. ¿Cuál de las reglas anteriores voy a usar? A ver. El 3, ¿qué es? ¿Constante o variable? Constante. Y la x viene siendo la variable. Entonces, vimos una fórmula que decía que entonces saco la constante fuera y solamente saco la derivada de la variable. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Miren. Voy a sacar el 3 fuera de la derivada y solamente voy a sacar la derivada de la variable, que en este caso es la x cuadrada. Yo aquí lo estoy desglosando paso por paso. Ustedes con la práctica a lo mejor no van a tener necesidad de ponerlo cada uno de los pasos, ¿no? Quiere decir que 3 lo voy a multiplicar por el resultado que me dé la derivada de x cuadrada. Y para derivar x cuadrada, ¿cuál de las operaciones de las formulitas que vimos antes puedo aplicar? Vamos viéndola. X cuadrada, ¿cuál sería? La número 4. La 3. La tercera. La tercera, x a la n. O sea, quiere decir que si tengo x aquí al cuadrado, pues la n es el 2, ¿va? Entonces quiere decir que voy a aplicar justamente la de x a la n. Va a ser 3, que ya lo tenía fuera de la derivada, que multiplica. La formulita dice n multiplicado por x a la n menos 1. N menos 1. ¿Qué vamos a ver? Quiere decir que bajo como quien dice, es como si yo bajara el exponente del 2. Ahí está, multiplicando. Y ahí me quedaría x a la n menos 1. A la 2 menos 1, que sería 1, ¿verdad? Y x a la 1, pues no se escribe el exponente. Multiplico 3 por 2 y x me queda a la 1. Ya ustedes con la práctica, cuando hagan directo, va a decir, pues nada más bajo el exponente del 2 por 3, me quedaría 6. Y x me queda a la n menos 1. Como es 2 menos 1, a la 1, 6x. Y ese es el resultado de derivar 3x cuadrada. A ver, díganme si tienen alguna pregunta o alguna duda. Es una función muy sencilla, pero es mejor que quede claro desde el principio. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, ahorita vamos a hacer 2 y ustedes hacen una. Tengo esta función, y es igual a 5x cúbica menos 7x cuadrada más 3x más 7. Un polinomio, ¿no? Y lo que quiero es obtener su derivada. Ya le voy a poner nada más y con comita. O voy a usar alguna de las notaciones, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo veo? Que hay varios términos sumados y restados, ¿verdad? 5x cúbica menos 7x cuadrada más 3x más 7. Decía una de las reglas que si tengo términos sumados o restados, voy a sacar la derivada individual de cada uno. O sea, voy a poner algo así. Les digo, ustedes no tienen que, a final de cuentas, poner todo desglosado, pero sí saber de dónde viene. Quiere decir que voy a sacar la derivada de y con respecto a x de la primera parte, que es 5x cúbica. Menos, porque el signo es menos. La derivada de y con respecto a x de 7x cuadrada, que es el segundo. Luego más, porque el siguiente término es más. La derivada de y con respecto a x de 3x, que es el siguiente término. Y finalmente la derivada con respecto a x del 7, que es el último término que tenemos aquí. Simplemente es sacar la derivada de cada término, sumado o restado, depende del signo, ¿no? Luego, ¿qué veo, por ejemplo, yo en el primer término? 5x cúbica, pues se parece a la primera que saqué acá, ¿verdad? Tengo una constante y una variable. Quiere decir que yo puedo sacar la constante fuera de la variable, miren. 5 la saqué fuera de la derivada, solamente le voy a sacar derivada de x cúbica. Menos el 7 también lo saqué fuera de la derivada porque es una constante, derivada de x cuadrada. Luego saqué el 3 fuera de la derivada de 3x y solo me quedó derivada de y con respecto a x de x.
Luego, derivada de 7, que es el último término. Y ya, pues nada más me queda sacar la derivada de cada término. Aquí está. 5 que ya lo había sacado. El 3 es porque es x a la n es igual a n multiplicado por x a la n menos 1. A la n menos 1. Pues entonces 5 por 3 y me queda x a la n menos 1. Digo, ustedes con la práctica lo van a hacer directo sin tener que indicarlo. Y aquí también menos 7 por 2, porque el exponente de x cuadrada lo bajo multiplicando y me queda a la 2 menos 1 más 3. Y la derivada de x ya habíamos visto que era 1. Bueno, si yo pienso que x está elevado a la 1, sería 1 menos 1. A final de cuentas va a ser 0, que es igual a 1. Más 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces yo tengo todos los términos, pues nada más los simplifico, ¿ah? 5 por 3, 15, x al cuadrado. Menos 7 por 2, 14, x a la 1. Y este término de aquí es 1, ¿ah? Porque es x a la 0, cualquier cantidad a la 0 es 1. Entonces más 3. Y el último es 0, ya ni siquiera tengo que ponerlo. Entonces, este es el resultado. Ustedes con la práctica lo van a poder obtener directamente de aquí sin tener que hacer tanto desarrollo, porque miren, simplemente digo, pues multiplico 3 por el 5, 15. X a la que a la n menos 1, x cuadrada. Luego menos, pues menos. Luego bajo el 2 por 7, 14. Y me queda x a la 1 porque es x cuadrada, 2 menos 1, 1, x a la 1. No se le pone el 1. Más, le pongo el más, 3 por x, pero yo sé que la derivada de x es 1, pues 3 por 1 es 3, y el último la derivada es 0. Entonces eso ya no tomo en cuenta. Entonces, con la práctica ustedes lo van a hacer directo y si se fijan está relativamente sencillo. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Nomás así queda, profe, 0? Sí, el último es 0, o sea, aquí tendría que poner yo más 0, pero pues no tiene caso, ¿no? 3 más 0, pues es 0, ¿no? Perdón, es 3. Entonces, el 0, pues ya lo elimino, ¿no? Porque, entonces, como el 7 que no tiene variable, queda como 0. sí, acuérdate que dijimos en una de las fórmulas que derivada de una constante es 0. Ok. Y el 0 sumado, pues no importa que lo ponga, ¿no? Porque cualquier cosa más 0 sigue siendo la misma cosa, ¿no? Muy bien. Gracias. Entonces se fijan que hay una mecánica aquí sencilla, ¿no? 3 por 5, 15, se le descuenta 1 al exponente, menos 7 por 2, 14, se le descuenta 1 al exponente, 3 por, como la derivada de x es 1, pues 3 por 1, 3, y aquí ya es 0. O sea, lo pueden hacer ya con la práctica un poco más directo. A ver, traten ustedes de hacer el siguiente. De una variable siempre es 1. Sí, la derivada de x, cuando sea la x sola, con exponente 1, pues que no tenga ni al cuadrado, ni al cubo, ni a la nada, o sea, solamente la pura x. Como aquí en este caso, ¿no? Que me queda derivada de x sola, porque el 3 lo saqué como constante. A ver, entonces ustedes, traten de sacar esta derivada y me dicen, vamos a dar unos 5 minutitos nada más para que lo intenten hacer, a ver qué tal. Y es igual a 1 sobre menos 3x al cubo. Inclusive si ya lo copiaron, les puedo poner mejor las formulitas para que las puedan ver y saber a ver cuál aplican de ahí, ¿no? Si alguien lo termina, me dice y ya vemos a ver si el resultado le da lo mismo al final.
Vamos a dar unos 3 minutitos nada más y ahorita vemos la resolución. Profe, ¿no sería solamente 1 sobre menos 9x al cuadrado? Ah, déjame ponerlo. Profe, yo también lo tengo así. ¿Cuánto les da? 1. 1 entre menos 9x al cuadrado. Ah, ok, ahorita lo checamos. Vamos dando nada más 2 minutos para los que están todavía haciéndolo y ahorita lo resolvemos. Uno queda como menos 9x. Ah, bueno, eso sería otra posibilidad. ¿Queda diferente a los demás? Ahorita lo checamos. Sí. Sí. Profe, yo tengo otro resultado. Profe, Sí te escuchamos. Como que el profe va a tomar agua o algo. Sí, ya estoy aquí. A ver, vamos a ver. Me decían que algunos les dio 1 sobre ¿qué? Menos 9x al cuadrado. Menos 9x cuadrada. Ok, ese es un resultado. ¿Quién más? profe, yo le decía que a mí me salió x a la menos 4. X a la menos 4, así tal cual. Ok. A mí ¿Algún otro? menos 9x. Menos 9x. Ok. A mí menos 9x al cuadrado. Menos 9x cuadrada. Ok. Vamos a ver. Bueno, lo primero es, ¿no les llamó la atención que estuviera así como fracción? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, miren. Las derivadas no siempre van a estar en la forma en la cual está la fórmula. Es decir, nosotros tenemos que adecuarlas o ver a cuál se la puedo acercar o que se parezca más. Por eso es que vamos a aplicar todo lo que ya vimos de leyes de los exponentes, de los radicales, de factorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo primero es que si yo lo tomara tal y como está aquí, yo no tengo ninguna fórmula que diga cómo derivar 1 sobre x a la n, ¿verdad? Así tal cual no lo tengo. Tengo x a la n, pero no 1 sobre x a la n. Pero yo sé que tengo 1 de x a la n, ¿verdad? Tengo 1 de x a la n. Entonces, no tengo ninguno de 1 sobre x a la n, que es como realmente está la x, ¿verdad? Está aquí en el denominador. Pero, ¿qué puedo hacer para pasarlo a x a la n? O sea, este 3 está en el denominador. Es como si yo dijera, miren, esto es lo mismo que yo dijera, 1/3 de, bueno, con signo negativo, ¿no? ¿Sería lo mismo o no? 1/3 de x a la menos 3. Me dejen ponerlo tal cual. ¿Esto creen que sea lo mismo que esto? Sí. Yo Sí, así lo hice, profe. Sí, es que así como está aquí, yo no podría aplicar ninguna de las fórmulas que tengo, porque no hay ninguna que me diga 1 sobre x a la n. Tengo x a la n, pero aquí no está así, está 1 sobre. Entonces, lo que yo hago es
acomodarlo para que ahora sí sea x a la n. Y yo sé que cuando lo pase del numerador al denominador, pues va a cambiar de signo solamente el exponente, ¿no? Entonces lo mismo, y yo veo que 1 sobre 3, pues es 1 sobre 3, o sea, eso no cambia, ¿no? Y esto de aquí, menos 1/3 es que es una constante, ¿no? La que habíamos visto en la formulita como C. En algunas partes, en algunos libros le ponen como K de kilo, que es constante. Y ya me quedaría entonces tal cual como ya lo tengo yo. Derivada de esto sería lo mismo que sacar el 1/3 negativo fuera de la derivada, porque es una constante, es un número, no importa que sea una fracción, es un número, y solamente saco la derivada de esto que está aquí, ¿verdad? Y ahora sí, la derivada de x a la menos 3, ahora sí puedo aplicar la fórmula de la x a la n. ¿Por qué? Pues porque la n sería, ¿qué? El menos 3. Y entonces aquí sería x a la n, bueno, es n por x a la n menos 1, así dice la formulita. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, bajo el exponente, como quien dice, igual como lo hice antes, menos 3. Lo que ya estaba fuera constante, pues lo dejo multiplicando, igual como lo hice en el ejercicio anterior. Bajo el 3 y la x me queda a la n menos 1, ¿cierto? ¿Qué exponente tiene ahorita? Menos 3. La fórmula dice x a la n menos 1. Pues lo que tenga, menos 3, menos 1. Por eso aquí está, menos 3, menos 1. Y ya nada más simplifico, ¿no? Si ustedes se fijan, este menos 3 con el menos de aquí, cuando lo multiplique se hace más. 3 por 1 son 3. Entre 3, todo esto aquí es 1. 1 positivo, porque es más, menos por menos más. 3 por 1, 3. O si quieren verlo de la siguiente manera, imagínense que este 3 lo voy a convertir también en fracción. Le voy a poner un 1 aquí y lo voy a multiplicar con este de acá. 1 por 3, pues 3. Y 3 por 1, 3. 3 entre 3 es 1. Menos por menos es más. Quiere decir que solamente me queda 1. Y el 1 normalmente no se escribe. Y vamos viendo la x. La x es a la menos 3 menos 1. A la menos 4. Como normalmente no se dejan exponentes negativos, lo hago positivo. ¿Cómo lo hago positivo? Pues pasándolo al denominador. 1 sobre x a la 4. Este sería el resultado. El resultado que ustedes me dieron fue como si ustedes hubieran sacado la derivada de y es igual a menos 3x cúbica, creo. Así. Si la derivada hubiera sido esta, ahí sí, bajan el exponente 3 por el 3 de acá, les queda ¿qué? Menos 9, ¿no? 3 por 3, 9. Y la x les queda a la n menos 1, a la 3 menos 1, pues a la 2, ¿verdad? Menos 9x cuadrada, que fue lo que me dijeron algunos. Alguien sí me dijo x a la menos 4, muy bien hecho. 9x, no, definitivamente no hay forma de que sea x, porque a la hora de que lo bajo, pues no me queda x a la 1, ¿no? Entonces, este fue nada más un primer ejemplo que quiero que vean, en el que las funciones no siempre están acomodadas exactamente igual como están las fórmulas. Y aquí el arte de sacar la derivada de una función es ver cómo puedo yo adecuar esta función a una de las fórmulas. Cómo puedo ponerla en la misma forma exacta en la que está la fórmula. Como aquí les decía, yo no tengo 1 sobre x a la n, pero sí tengo x a la n. Digo, pues el x lo puedo pasar para arriba. No pasa nada, solo le cambio el signo al exponente. Y ya cambiándole el signo al exponente, ahora sí esto es x a la n. Saco la parte constante, que es un número, y solamente derivo x a la menos 3. Y para derivar x a la menos 3, sigo la formulita, x a la, bueno, el menos 3 lo bajo multiplicando el exponente. Y en el exponente me va a quedar lo que ya tenía menos 3, menos 1. Y menos 3 menos 1 es menos 4, por eso me queda x a la menos 4. A ver, ¿preguntas o dudas? ¿No hay Pues preguntas? no, yo creo que con la práctica. Exactamente. Les quise poner este ejemplo porque es típico que uno a veces se vaya con la finta, ¿no? O sea, aquí en este caso en las derivadas, realmente
pues igual, la práctica es lo que los va a agarrar callo para esto. Pero tomen en cuenta una cosa, la fórmula no se puede aplicar si no está tal cual. O sea, si yo tuviera 1 sobre x a la n, entonces sí podría yo es aplicar la fórmula, pero no tengo x a la n. La acomodo para que esté como x a la n y entonces sí aplico la fórmula. Y aquí en el menos 3, pues si es menos 3, le resto menos 1, porque la fórmula dice n menos 1. El exponente que tenía, menos 1. No importa que sea negativo, positivo o lo que sea. Entonces, este es el resultado. Bien, bueno, ya van a ser las 3, ya casi. Entonces, estos son los ejercicios que tenía ahorita para empezar con estas primeras fórmulas. Luego, después vamos a ver otras en las cuales, que son la de una función que está multiplicando a otra, cuando hay división, o otras fórmulas. Ahorita, por lo pronto, lo que necesito es que el viernes revisen los videos que les voy a subir. Van a ser 2 videos de 20 minutos máximo cada uno, en los cuales se explica el fundamento teórico de la derivada, porque nosotros nos vamos a concentrar en la siguiente clase en hacer ejercicios, que es lo que realmente nos va a dar experiencia en sacar derivadas, y en ver algunas otras fórmulas de derivadas. Primero que nos queden bien claras estas, y luego empezar con las siguientes. Les voy a subir entonces el viernes, o tal vez mañana mismo, en la tarde noche, les subo los videos, y les voy a subir también un formulario, que es el que yo normalmente hago para las fórmulas que vamos viendo. En el formulario van a venir estas fórmulas, y van a venir también otras que vamos a ver después, pero para que las vayan teniendo ustedes recopiladas en un solo lugar, así cuando vayan a hacer ejercicios para la tarea o para el examen o lo que sea, ya puedan tener su formulario completo.